Hola, muy buenas tardes a todos. A continuación voy a realizar un resumen de los hechos acontecidos de más interés hasta ahora y de las actuaciones llevadas a cabo por nuestro sindicato. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, emitió el día 19 de marzo de 2020 su veredicto confirmando en su sentencia la existencia de un fraude de ley generalizado en la contratación de personal interino y temporal en la Administración española, pero deja en manos de la Justicia Nacional la determinación de qué casos son constitutivos de fraude y qué medidas correctoras deben adoptarse en cada caso. Esta sentencia reconoce que no existe en la normativa española medidas efectivas para combatir eficazmente el abuso en la contratación temporal de empleados públicos, por lo que insta a los tribunales españoles, tomando en consideración su derecho interno, a hacer lo que sea de su competencia para garantizar la plena efectividad de la directiva europea. Es esta una gravísima llamada de atención a las administraciones españolas a las que se acusa claramente en la sentencia de incumplir de manera sistemática la normativa de contratación tanto española como europea. Se pone de manifiesto entonces en esta sentencia que ni los procesos selectivos de libre concurrencia, ni la transformación del personal temporal o interino en indefinido no fijo son la solución, ya que las plazas que ocupan pueden ser objeto de amortización o incluirse en las ofertas públicas de empleo. Ninguna de estas medidas garantiza la protección del personal público que ha sufrido abuso de temporalidad. Desde nuestro sindicato se ha venido luchando por la estabilidad de nuestros trabajadores en todo momento. Pero en 2020, y tras la sentencia del Tribunal Europeo, se creó una comisión de interinos, estatutarios y personal laboral para trabajar con más contundencia el fraude de ley. Desde esta comisión se han propuesto varias soluciones. Por ejemplo, suspender los dos acuerdos de 2017 y 2018 por otro marco regulatorio que proteja de verdad al personal contratado en fraude de ley de todas las administraciones públicas. Es decir, que no salgan a oposición las plazas ocupadas por interinos en fraude de ley, pero que sí continúe el proceso de oposición para cubrir las jubilaciones y puestos de nueva necesidad, porque lo uno no quita a lo otro. También pedimos un desarrollo legislativo interno urgente para el sector público análogo a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el abuso en la contratación temporal y la protección del trabajador cuando haya existido tal abuso. Porque si en la empresa privada se exige que cuando un trabajador lleva 3 años pase a indefinido, es de lógica que la pública deba dar ejemplo y es donde primero se tenga que cumplir una norma. En definitiva, pedimos una verdadera consolidación, convirtiendo al personal temporal contratado en fraude de ley en personal fijo. La pandemia nos paralizó un poco por un lado, pero por otro nos incentivó para comenzar a comunicarnos a través de las redes sociales y desde entonces han sido muchas las campañas que hemos realizado en redes con vídeos, carteles, dípticos, etc. Vamos a ver algunos de esos trabajos que se han movido por las redes y que tenemos que decir que han tenido una gran repercusión con miles de visualizaciones en las diferentes redes sociales.
Por otra parte, las reivindicaciones de estabilidad que han estado latentes desde hace mucho tiempo entre este sector de empleados públicos cobraron desde la sentencia del TJUE un nuevo impulso que se ha concentrado y concretado fundamentalmente en dos planos: el judicial y el de las movilizaciones, porque a pesar de las limitaciones debidas a la actual situación de pandemia que aún padecemos, en los últimos meses se han desarrollado concentraciones y manifestaciones. A nivel jurídico ha habido un hecho muy importante: el informe Situación, Escenario Normativo y Alternativas acerca de la temporalidad de las prestaciones de servicios para las administraciones públicas, firmado por la catedrática de Derecho del Trabajo y presidenta emérita del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, el pasado 8 de marzo de 2021, y en el que se recoge que la creación de una categoría de personal con carácter indefinido, con la posible denominación de personal estabilizado de carácter excepcional, resulta una vía apropiada y constitucional para la resolución de una situación de uso abusivo extendido de las situaciones de empleo provisional de las administraciones y organismos públicos del Estado. A nivel oficial, la respuesta gubernamental a la sentencia del TJUE se está demorando en el tiempo, a pesar de la claridad de la sentencia que obliga a imprescindibles cambios normativos y la consecuencia que igualmente se deduce de haber abusado en la contratación del personal temporal transcurrido más de un año. No se ha producido modificación alguna hasta el momento. Distintas iniciativas parlamentarias en el Congreso, en el Senado y en las cámaras autonómicas dan fe de la preocupación de distintas opciones políticas por encontrar una adecuación legislativa que indefectiblemente debe producirse en los próximos meses. El día 21 estuvimos en el Senado para exponer a los senadores de Función Pública nuestras reivindicaciones, porque en la Administración hay sitio para todos, tal y como señaló nuestro compañero: el talento está aquí. El talento somos nosotros. Es verdad que nosotros no queremos impedir que la juventud entre a la función pública, pero no es quítate tú para ponerme yo. En nuestra administración hay sitio para todos, hay espacio para todos. Nos vamos a jubilar en 5 años 1 millón de personas en España y en 10 años 3 millones de empleados públicos. Bueno, hubo varias intervenciones que si queréis ver solo tenéis que entrar en ese enlace de YouTube que os he señalado en la diapositiva. Y tras esas intervenciones respondieron todos los partidos políticos que estaban presentes, y comparto con todos vosotros las intervenciones de los 3 partidos mayoritarios. Pero sí que es verdad que hay una idea de fondo. Si queremos unos servicios públicos de calidad, necesitamos que las personas que trabajan en estos servicios públicos tengan una calidad en su trabajo y en sus condiciones laborales. Y por tanto, un tema del otro no se pueden separar, ¿no? El tema es complejo, o sea, yo creo que todo el mundo es consciente de que no estamos hablando, y además cuando los temas complejos se dejan pudrir y que vayan pasando años y años y se va haciendo una bola, que luego es mucho más difícil porque hay muchas más casuísticas y es mucho más difícil de abordar. Pero para esto dicen que están los políticos, o estamos los políticos, para resolver problemas. Pues por nuestra parte intentaremos, por todos los medios de que disponemos, de ayudar a resolver estos problemas. Este proceso que se viene agudizando en los últimos años amenaza, a medio plazo, yo diría que con una operatividad real de las propias administraciones, de las propias instituciones. Y hay veces que se pierde la perspectiva de que el problema laboral, el problema humano, acaba afectando a la propia viabilidad de las administraciones, ¿no? Y por eso yo creo que en todos los que tenemos vocación de partido de gobierno, pues vais a encontrar una voluntad, yo creo, que también ha ido madurando y que también se ha ido modulando en el tiempo. Por lo tanto, como partido de gobierno que he dicho que es el Partido Popular, nosotros debemos asumir, yo creo que posiciones responsables, posiciones que no se basen en promesas más o menos idílicas y, por supuesto, alejados, en todo caso, de la demagogia. Pero sí asumimos que es el momento de resolver este problema. Es el momento de abordarlo ya. Nosotros creemos que el Gobierno tiene
obligación de liderazgo en esta materia, tiene una obligación de proponer esas alternativas dentro de ese marco que es la Mesa General de Negociación, donde me gustaría decir que ni hay unanimidad jurídica sobre la interpretación de la sentencia ni sobre las propuestas, y tampoco, aquí también se ha hecho alusión, desde la parte sindical al compromiso, digamos, sin fisuras respecto a este problema, ¿no? Hay distintas interpretaciones, hay distintas posiciones, ahí hay que consensuar, pero alguien tiene que proponer las bases sobre las que discutir. Estaba interesado en venir por escucharles, aunque a pesar de escucharles cada uno en nuestra parte a lo mejor lo hemos ido conociendo. Yo soy enfermera de profesión, con lo cual la interinidad en la sanidad pública la conozco perfectamente durante muchísimos años, y he estado también hasta antes de venir aquí 20 años en un ayuntamiento y hemos sufrido la amortización de plazas y posteriormente la tasa de reposición, que lo único que llevó todo esto fue a desatender a la ciudadanía, porque no había personal para atender. Por tanto, esto es un problema que tendremos que solucionar, y es un problema complejo, porque antes se ha dicho aquí por el señor Mulet que estamos en la Comunidad Valenciana, y en la Comunidad Valenciana gobernamos Compromís, Podemos y el Partido Socialista, y tampoco hemos sido capaces de solventarlo. O sea, aquí las cosas claras, no hemos sido capaces de solventarlo. Y esto no afecta solo al gobierno, afecta al gobierno, a las autonomías, y estamos en una Cámara que es el Senado, que es la Cámara territorial, y respetamos profundamente la cogobernanza con las comunidades autónomas. Es un problema que tendremos que solventar, porque esto así no puede seguir, y si creemos firmemente en la asistencia y en la función pública, para poder atender a la gente, se tiene que atender en condiciones de preparación de todo el mundo. Ahora bien, yo aquí, nosotros desde luego, los compañeros que estamos aquí, vamos a trasladar al ministro esa sensibilidad, esa necesidad y esa problemática que hay. Tiene un gran problema el ministro, evidentemente, porque la solución mañana no es una varita mágica, pero tendrá que estudiar y ver cómo se modifica la ley y qué pasos hay que seguir para poder anular esto. Me quedo con una cosa solamente, mejor dicho dos. Una, darles las gracias otra vez, y algo que creo que ha dicho el abogado, que creo que es algo que nos tiene que enmarcar el camino a seguir. Respecto a las compañeras o compañeros que están en huelga de hambre, les deseo lo mejor, y como enfermera les digo, por favor, que se cuiden, que la vida vale mucho. Pero les traslado una cosa que creo que ha dicho el abogado, y eso que le vamos a trasladar a los compañeros que estamos aquí, ministro. Esto no es un problema de plazas, es un problema de personas. Por tanto, hay que respetar. El día 21 por la tarde nos manifestamos ante la sede de Función Pública en Madrid, junto con otros sindicatos amigos, porque la unión hace la fuerza, evidentemente. El 22 continuamos con otra manifestación ante el Senado, donde ese mismo día comparecía el ministro Iceta. Días después, el ministro ha dado una recomendación que nos ha parecido muy importante destacar hoy en esta asamblea. Os la pongo. Usted me ha hecho una propuesta muy concreta que debo decirle que, aprovechando las tecnologías ya no tan nuevas, he preguntado. He dicho, oiga, vamos a ver, usted me decía, si no lo he entendido mal, senador, excluyan de la oferta de empleo público aquellas plazas que están siendo ocupadas en estos momentos por interinos. ¿Le he entendido bien? Bueno, yo rápidamente he preguntado, porque yo lo que no sé pregunto. ¿Podemos hacer esto? Y entonces la respuesta que me dicen es que nosotros no podemos, porque nosotros no sacamos puestos de trabajo concretos. Los que sí pueden no utilizarlos porque están ocupados por interinos son las administraciones de las que dependen. Y por lo tanto ahí yo lo que sí que me comprometo, senador, es a que en el momento que hayamos acordado y lanzado la oferta pública de empleo, vamos a hacer una recomendación del Ministerio para que nadie utilice esas plazas en los casos, pero le repito, nosotros no sacamos plazas concretas, sino unas plazas en genérico que corresponden a unos determinados cuerpos y que luego son cada nivel de la Administración el que debe decidir. Pero me parece correcto el planteamiento y sin fuerza de obligar, pero sí como una recomendación en este marco de diálogo y acuerdo con las administraciones, plantear esa cuestión que además sé que la sienten como propia. Yo recibo
muchos correos electrónicos de personal interino y por lo tanto, conozco directamente tragedias personales. Y, por lo tanto, eso no lo puedo decidir, pero sí lo puedo recomendar y así lo haré. Continuamos nuestras acciones, hoy celebrando esta asamblea con todos vosotros. Nuestro siguiente paso es irnos a la manifestación del día 22 en Madrid, porque en poco tiempo, un mes, 2, estará lista la reforma del EBEP y es el momento de exigir con nuestra presencia lo que es de justicia, y es ahora. Por mi parte, nada más, os dejo con mis compañeras. Gracias.